Buenos días, chiquillos y chiquillas del séptimo básico, queridos estudiantes. La clase de hoy vamos a ver el tema del proceso de hominización. Voy a ir viendo por parte en el PPT y les voy a ir explicando para que esto sea muy guiado. El objetivo de la clase de hoy es caracterizar el proceso de hominización, considerando las etapas que tiene este proceso de evolución y cómo influyen los factores geográficos en él. La idea, chiquillos, de estas clases cortitas es que usted vaya repasando en su casa, vaya trabajando esto, ¿ya? Como si fuese una clase. Debido a la contingencia, hay que irse adaptando a los cambios. Esto es totalmente nuevo tanto para ustedes como para uno también. Entonces la idea es que vayamos acomodándonos, adaptándonos y quizás modificando cosas que no eran de las mejores prácticas para trabajar a distancia. Entonces por eso decidí hacer este video para poder explicar mejor la materia que está en el PPT y que ustedes pueden complementar con el texto escolar y los enlaces que le envía Classroom. Entonces, chiquillos, para comenzar, en la segunda diapositiva que le envié dice una pregunta inicial. Imagina cuando eras pequeño hasta tu edad actual. ¿Qué cosas biológicas físicas han cambiado de ti? Es decir, usted debe pensar en su niñez y en su actualidad, hacer esa relación pasado-presente y decir, ¿qué cosas de mí físicamente, de mi cuerpo han ido cambiando? No sé. Un ejemplo, he crecido mucho más, antes era más pequeño y ahora quizás crecí un poquito más. Y así un sinfín de cosas. Deben anotarlas en su cuaderno. Luego, ¿qué cosas culturales, prácticas, acciones nuevas has ido aprendiendo? Esta pregunta hace referencia ya no al aspecto físico, sino a qué cosas, qué prácticas ustedes han ido aprendiendo en el tiempo. Por ejemplo, por decir alguna, en el tiempo aprendí a leer, cosa que cuando era más chico no sabía manejar muy bien y ahora sí sé leer o sé escribir mejor. Luego, la idea es que ahí coloquen varios ejemplos. Luego, la tercera pregunta, entonces, ¿consideras que el cuerpo humano va cambiando en el tiempo? Porque la idea de esa pregunta, chiquillos, es que a partir de las preguntas que ustedes respondieron anteriormente, de los cambios físicos y los cambios culturales, usted explique si efectivamente considera que el cuerpo humano, que los seres humanos vamos cambiando en el tiempo o somos siempre iguales. Entonces la idea es que usted explique el por qué. Esas respuestas debe anotarlas en su cuaderno y de vuelta de clases, cuando nos reincorporemos nuevamente al colegio, se van a revisar. Entonces, para que no nos compliquemos en enviar cosas, tanto, la anota en su cuaderno. Si tiene dudas, me envía un correo, voy a estar muy disponible. Y la idea es que lo vaya anotando en su cuaderno, así que manténgalo ordenadito, coloque el número de la clase, el título, el objetivo y las respuestas de las preguntas. Entonces eso se va a revisar y va a ser una nota, que va a ser la nota por cuaderno, como lo habíamos dicho en las clases anteriores, cuando nos alcanzamos a ver. Luego viene otra diapositiva que dice, y que trae varias preguntas, y dice, entonces si los seres humanos estamos en constante cambio, tanto biológico y culturales, y estas son varias preguntas, ¿siempre hemos sido iguales? ¿Cómo eran nuestros antepasados? ¿Qué cosas nos legaron esos primeros seres humanos? ¿Cómo eran esos primeros seres humanos? ¿Qué hacían? Entonces todas esas preguntas, todas esas interrogantes, las vamos a tratar de responder en esta primera unidad, que es la clase número 1. Ya. Nosotros, el periodo que vamos a trabajar, y acá entramos de lleno al desarrollo de la clase, se llama paleohistoria. Pero voy a explicar un poquito esto antes de continuar. Este periodo de la historia que vamos a estudiar anteriormente se conocía como prehistoria. Ustedes se dirán, pero ¿cómo? No entiendo. Yo voy a explicar un poquito más. La prehistoria se utilizaba para referirse a este tiempo, a este contexto histórico, este proceso histórico que abarca gran cantidad de años de la humanidad. Sin embargo, diversos especialistas de distintas áreas de las humanidades empezaron a cuestionarse este concepto, a decir, pero ¿por qué a este periodo de la historia
donde surgen estos primeros seres humanos, se le denomina prehistoria si estos seres humanos también forman parte de la historia. También tenían prácticas, rituales culturales, crearon sociedades y por qué finalmente se les deja fuera de esa historia. Entonces empezó a cuestionarse ese concepto porque al decir prehistoria quiere decir que ellos están antes de que ocurra la historia, es decir, que ellos no son parte de la historia. Entonces se cuestionó mucho este concepto hasta que se realizó una modificación. Y en vez de prehistoria, este periodo se denomina, ahora y lo pueden ver también en su texto escolar, paleohistoria. Entonces la paleohistoria es, por así decirlo, la prehistoria, pero un concepto que se ha creado para poder hacer justicia a estos seres humanos y decir, sí, ellos sí forman parte de la historia también. Entonces, la paleohistoria, para continuar, comprende dos periodos históricos. Vamos a entender la paleohistoria como un proceso muy largo de muchos años, pero que dentro de ese proceso contempló dos periodos históricos. El primero es el paleolítico y el segundo es el neolítico. Todo eso forma parte de la paleohistoria y son los dos periodos históricos que vamos a estudiar en estas clases. Específicamente en esta clase vamos a estudiar el paleolítico. Entonces, durante el paleolítico, que forma parte de la paleohistoria, empezaron a surgir los primeros seres humanos hace 4.000 millones de años atrás. Imagínense, una infinidad de años surgieron los primeros seres humanos, es decir, los primeros homínidos. Estos homínidos empezaron a evolucionar en el tiempo. Entonces empezaron a crear diversas cosas, utensilios, herramientas para poder sobrevivir. Sin embargo, antes de continuar con ese capítulo de la historia, debemos entender un concepto clave y que está ahí en su PPT, que dice lo siguiente. ¿Qué es la tecnología? La idea es que usted anote en su cuaderno lo que usted entiende por tecnología, lo que se le venga a la mente. La idea es que usted escriba con sus propias palabras lo que usted entiende por tecnología. Y luego responda a la fuente que está ahí, que habla sobre la tecnología. No le voy a dar la respuesta, pero la idea es que vaya ahí trabajando esa fuente que está ahí, esa fuente escrita, y responda a las tres preguntas que están ahí. Si tiene duda, me puede escribir al correo. No hay problema con eso. Para continuar, está esa pregunta de ¿qué es la tecnología? Entonces, para poder entender este periodo histórico, es importante que entendamos que la tecnología la tecnología no es un concepto que haga referencia solamente a nuestra actualidad, a nuestra sociedad actual. No es los celulares, el computador, no es exclusivamente lo tecnológico, como podríamos denominar hoy día, sino que hace referencia a cosas electrónicas, por así decirlo. La tecnología, chiquillos, es un concepto mucho más amplio y que abarca incluso desde la paleohistoria. Ustedes dirán, pero ¿cómo había tecnología en la paleohistoria si es tan antiguo? Bueno, aquí vamos a entender el concepto de tecnología. La tecnología implica todas esas prácticas, esa elaboración de herramientas que realiza una sociedad o una persona. Y eso puede abarcar desde ahora, que creamos celulares y se crean muchas cosas para que nosotros podamos seguir comunicándonos y sobrevivir en nuestra realidad actual. Pero también en la paleohistoria también había un tipo de tecnología. Quizá no era un celular, quizá no era un computador, pero esa tecnología, chiquillos y chiquillas, eran los utensilios que ellos utilizaban. Por ejemplo, estas flechas, por así decirlo, de piedra, esa piedra tallada que había también. No tengo una imagen a mano para mostrárselos, pero eso eran sus tecnologías, era su forma de sobrevivir en aquel ambiente hostil. Entonces, la tecnología, chiquillos, son las técnicas, las herramientas, los procedimientos que nos permiten vivir cada día y nos permiten alimentarnos, comunicarnos y un sinfín de cosas más.
Entonces la tecnología, chiquillos, en simples palabras, no es un concepto que se remite solo a lo actual, sino que la tecnología, hablando desde la paleohistoria, hace referencia incluso desde los utensilios, las herramientas, las técnicas que utilizaron estos primeros seres humanos. Eso también es tecnológico. ¿Por qué? Porque en su tiempo fue revolucionario y generó cambios en la vida del ser humano. Le permitió poderse adaptar a ese medio y poder transformarlo también. Entonces, le permitió sobrevivir. Y por eso también se habla de tecnología, no solamente en la actualidad, sino que también aplica para ese tiempo, para la paleohistoria. Continuando, es así que en este proceso de la paleohistoria, específicamente el paleolítico, se empezó a dar un proceso conocido como la hominización. La hominización, chiquillos, fue un proceso evolutivo que se inició hace 3.000 millones de años atrás. Es decir, 300 millones de años atrás. Mucha cantidad de años, chiquillos. A mí no me interesa que manejen acá los números exactos de cuándo surgió tal ser humano, sino que entiendan que todo esto fue un proceso muy, muy largo, que abarcó muchos años, que sigue en la actualidad. Entonces, este proceso evolutivo no surgió de la nada. Fue un proceso que abarcó varios años, en donde se fueron complejizando distintas técnicas para que el ser humano se fuera adaptando y transformando su medio para sobrevivir a ese ambiente tan hostil. Pero antes de continuar hay que tener en claro algo. En el siglo XIX, en el 1800, Charles Darwin, un científico, etc., señaló que los seres humanos no nacimos así como nos conocemos ahora, sino que fue un proceso de evolución que abarcó millones de años. Fue el primero en decir eso. Entonces señaló que el ser humano viene del orangután, el chimpancé y el gorila. Es decir, el ser humano ha ejercido un proceso de evolución que lo ha llevado a ser la especie que somos hoy día. Pero nuestra especie tiene mucho historial hacia atrás. Entonces el primero en proponer esta teoría de la evolución fue Charles Darwin, la cual dio paso a esta teoría de la hominización, en donde se dice, sí, los seres humanos han ido evolucionando en el tiempo, creando cosas nuevas, cambiando su aspecto físico, su cara, su cráneo ha ido cambiando. Entonces eso ha hecho que el ser humano sea lo que sea hoy. Ahora, para continuar en este proceso evolutivo denominado la hominización, que involucró cambios físicos y culturales, lo siento por ser tan repetitiva, pero me gustaría que quedara claro eso, aparecieron distintos homínidos, distintos primeros seres humanos, podríamos decir, pero que en el término lo vamos a decir como homínidos. Estos homínidos fueron 5, al menos de los que se tiene en consideración hoy día, de lo que la ciencia ha ido tomando información, descubriendo. El primero es el Australopithecus afarensis, el segundo homínido es el Homo habilis, el tercer homínido es el Homo erectus, el cuarto homínido es el Homo neandertal y el quinto homínido es el Homo sapiens. Es decir, pasamos por distintas especies para evolucionar a lo que somos hoy, a cómo nos conocemos hoy. Sin embargo, hay unas personas que dicen que nosotros seguimos evolucionando, pero es un proceso que tarda tantos años que no lo vamos a poder ver, ¿ya? Porque abarca muchos millones de años para que se noten estos cambios evolutivos. Es así como uno de estos primeros homínidos, principalmente el Australopithecus afarensis, fue uno de los primeros que logró caminar erguido. Es decir, logró caminar como, quizás no tal cual como caminamos nosotros, pero poder levantarse. ¿Y por qué es tan importante eso? Ustedes dirán.
Es importante que él haya podido levantarse porque así puede despejar sus dos brazos. Y si despeja sus dos brazos, eso es algo revolucionario en ese tiempo, porque cuando no ocupaba sus dos brazos, es decir, cuando ocupaba sus dos brazos para poder desplazarse, no tenía cómo poder agarrar las cosas, ¿cierto? Entonces cuando empieza a caminar erguido este Australopithecus, se libera sus dos manos, ya no las necesita para caminar. Entonces lo que puede hacer ahora es ir creando herramientas para poder cazar animales, para poder recolectar frutos silvestres. Entonces fue algo revolucionario porque le permitió poder ampliar su mundo de acción, su plan de acción para poder sobrevivir. Todo esto de caminar erguido se llama bipedismo, es decir, puede caminar erguidamente, liberar sus dos manos para utilizarla en la creación de distintas cosas. Este Australopithecus tenía una dieta bien sencilla, como aparece ahí en el cuadro. Está muy sintético ese cuadro, que se los voy a volver a repetir. Usar herramientas sencillas como la madera, el hueso y la piedra. Creó herramientas, pero no muy complejizadas en aquel entonces, pero sí que le permitieron sobrevivir y adaptarse a la hostilidad del medio que existía en aquel tiempo. Entonces, pero tomando en consideración eso, una de sus principales dietas y si su alimentación se basaba principalmente en vegetales, porque tenemos que entender que estaba recién dominando, tratando de dominar estas tecnologías, estas herramientas para poder sobrevivir. Ya el Homo habilis, si se van viendo, van existiendo cambios de uno a otro, porque el Homo habilis ya empezó a caminar totalmente erguido, es decir, ya no caminaba así, sino que empezó a enderezarse un poco más. Y eso le permitió tener mayor capacidad de poder visualizar, de poder moverse y de poder utilizar mejor sus dos manos. Entonces, también perfeccionó, es decir, evolucionó en la forma y complejizó la forma de crear herramientas, porque ya no eran simples herramientas, sino que empezó a tallar la piedra, a darle alguna forma para poder cazar animales. Entonces su dieta ya no se basaba solo en vegetales, sino que también empezó a utilizar la carne. Quizás no comía todos los días carne, porque era muy difícil pillar grandes animales, pero sí empezó a integrar poco a poco la carne a su dieta. Ya el Homo erectus es un homínido, ya vamos en el tercero, es un homínido que empezó a experimentar grandes cambios. Es uno de los primeros de los que se tiene en cuenta, registro por así decirlo, que empezó a correr. Y esto ya es revolucionario porque no solamente podía llegar a grandes distancias, sino que también podía protegerse de los animales de esa época al correr. Y empezó a confeccionar ya no solamente herramientas básicas, sino que complejizó mucho más su técnica y llegó a confeccionar incluso hachas de piedra. Y eso ya es distinto, una hacha de piedra para poder cazar animales. Y también algo importante, y que puede que para ustedes no lo sea, pero es muy importante en esa época, empezó a crear recipientes. Y se dirán y preguntarán, ¿por qué el recipiente importante? ¿Por qué un bowl, podríamos decir, o un lugar para guardar algo, en sencillas palabras, es tan importante? Porque eso le permitió trasladar el alimento de un lugar a otro, trasladarlo. Entonces podría recolectar frutos y no comerlos en el instante, sino que guardarlos y repartirlos también. Entonces eso es súper importante, que le permitió de a poco ir guardando alimento y no comer en el instante, sino que ir guardándolo. Ojo ahí. Bueno, este Homo erectus se caracterizó por ser cazador, cazar animales, y recolector. Cuando hablamos de recolector, quiere decir que recolectaba, iba a buscar frutos silvestres. Luego, chiquillos, viene el Homo neandertal, que la idea le estoy explicando el cuadro en sí, que caminó ya totalmente erguido, ya manejaba la técnica de correr y empezó a complejizar aún más su técnica.
en la tecnología de esa época. Empezó a confeccionar agujas, cosas un poco más sutiles, ¿ya? Hojas de piedra. Estas hojas de piedra eran como una especie de cuchillo en la época, muy, muy afiladas, que tenían una efectividad muy importante a la hora de cazar animales. Empezó a confeccionar, ojo acá, vestimenta y empezó a dominar lo que es el fuego. Imagínense, el fuego para cocer las cosas que iba cazando, algo muy importante, dar calor también. Entonces, este Homo neandertal ya empezó a complejizar un poco más su forma de vida y a dominar también su medio ambiente. Luego viene el Homo sapiens, que sigue vigente hasta el día de hoy, nosotros, y bueno, ustedes saben, se ha ido perfeccionando distintas herramientas, se han hecho importantes avances tecnológicos partiendo desde en aquel tiempo hasta la actualidad, que se han ido creando hasta celulares y grandes cosas e industrias, etcétera. Y este ser humano, este Homo sapiens, empezó a crear, y me acuerdo que esto me lo preguntaron en clase, lo que es el lenguaje, a comunicarse, algo importante, porque esta comunicación le va a permitir crear sociedad, crear reglas, quizás, que lo vamos a ver más adelante, y también teniendo un conteo de las cosas que tiene a disposición. Entonces es súper importante esto y marca un antes y un después. Finalmente, este Homo sapiens, chiquillos, y ahí hay una línea de tiempo, este Homo sapiens llegó a poblar todo el mundo, porque los anteriores homínidos, el Homo neandertal, el Erectus, el habilis y el Australopithecus, solo llegaron a poblar algunas zonas del mundo, pero finalmente quien llega a poblar todo el mundo es el Homo sapiens, es decir, nuestra especie actual y la única viva de todos esos homínidos que ya no existen. Bueno, chiquillos, luego de esa línea de tiempo que dice ubicación temporal y espacial de los homínidos, viene una actividad de análisis de fuentes. La idea es que usted lea la fuente, son dos, una se llama el bipedismo y la otra colaboración en el paleolítico. Las lea y responda las 3 preguntas que tiene cada una de estas fuentes. Es una forma de aplicar lo que hemos ido trabajando durante la clase, lo que usted ha ido estudiando, leyendo y viendo en este video. Entonces la idea es que la responda. Si tiene dudas, nuevamente, chiquillos, me la envían a mi correo y yo con toda la disponibilidad del mundo le respondo. Y para ir finalizando, chiquillos, algo muy importante. Este video traté de hacerlo lo más sintético para que vaya repasando en su casa esto, que es parte de la unidad número 1. Y ante lo que está sucediendo no tenemos certeza de lo que vaya a suceder. Entonces, ante eso, estudie, repase en casa, utilice bien sus tiempos. Yo sé que puede ser complejo porque no todos tienen buen acceso a internet, computador, etcétera. Hay muchos factores que influyen, pero trate de ordenar un horario de estudio, ¿ya? Y a medida de eso, también ir realizando la actividad. Yo estoy súper disponible, chiquillos y chiquillas, a responder cada una de sus dudas, ¿ya? Y para ir finalizando ya, chiquillos, la última parte de la clase hace referencia a cómo era el Paleolítico. El Paleolítico, que es el periodo que estamos estudiando en la clase de hoy, el Paleolítico, chiquillos, se caracterizó principalmente, como dice en este esquema de síntesis, por ser una sociedad, un periodo de la historia en donde primero empezaron a surgir estos primeros seres humanos, estos homínidos, ¿cierto? Que tenían distintas características que empezaron a complejizar su forma de interactuar con el mundo. Que, no sé, el primer homínido apareció por acá en África y luego, que es el Australopithecus, luego el Homo sapiens llegó a poblar toda la Tierra. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo llegó a poblar toda la Tierra? Lo veremos en la otra clase. Entonces el Paleolítico, chiquillos, se caracterizó por eso, por un ser humano, por un homínido, perdón, que estaba recién conociendo cómo interactuar con el medio ambiente. Entonces en eso, ¿qué características tuvo este periodo? Tuvo las siguientes. Primero, predominó la vida nómade, que
es uno de los temas que vimos en la guía que les envié anteriormente y que ustedes me habían dicho que vieron mucho el año pasado. Predominaba la vida nómade. En sencillas palabras, nómade, chiquillos, significa una persona que se moviliza de un lugar a otro, que no tiene un lugar estable donde vivir. ¿Y por qué la gente en este tiempo, los homínidos, no estaban en un solo lugar? La respuesta es sencilla, porque ellos como se dedicaban a cazar animales y recolectar frutos silvestres, a medida que se le acababa el alimento en algún lugar, iban a otro. Y después se acababa ahí, iban a otro. O a veces llevaban semanas y semanas persiguiendo un animal. Entonces eso hacía que ellos estuvieran en constante movimiento, no se quedaran solamente en un lugar, sino que estuvieran constantemente buscando alimento para sobrevivir. Entonces por eso se le denomina como nómades, porque no se quedaban en un solo lugar, sino que ellos en aquel tiempo iban de un lugar a otro en búsqueda de alimento. También en este tiempo estas personas que eran nómades, estos homínidos que eran nómades, se organizaron en bandas. Ustedes se preguntarán qué son las bandas. Las bandas, chiquillos, es un grupo de personas que no abarca más de, no abarca un grupo tan grande, ya son grupos bastante pequeños. Son bandas que se caracterizan por ser cazadoras y recolectoras. Entonces van este grupito buscando este alimento de lugar en lugar. Entonces no puede ser mucha gente. Era muy reducido el tamaño de estas bandas. También este periodo se caracterizó, y en general va todo muy relacionado, estas personas que eran nómades, estos unidos que eran nómades, se organizaban en bandas, es decir, grupos de personas bastante reducidos, que tenían una economía basada en la recolección, la caza y la pesca. Era muy importante tener un río al lado, porque el río y el agua hasta hoy en día significa vida, porque usted puede obtener alimento desde ahí. Entonces era muy importante para ellos. Entonces, esta economía era depredadora. ¿Qué quiere decir esto? Que iban, en sencillas palabras, y como lo dice el mismo concepto, iban depredando el ambiente, iban eh, obteniendo lo que el ambiente, la naturaleza te entregaba. Entonces esto se llama como economía depredadora. Sin embargo, una característica importante de todo esto es que este grupo de personas, estas bandas, estas sociedades nómades, eran sociedades muy igualitarias. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque finalmente todos trabajaban en conjunto para subsistir. ¿Ya? Todos trabajaban en armonía, podríamos decir, o en sintonía, mejor suena eso, para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder alimentarse. Entonces, si alguien cazaba, no sé, un mastodonte o otro animal gigante, eso se repartía entre las personas de la banda. No era solo para mí. Si yo obtenía alimento, lo compartía con mi banda, con la gente que iba conmigo. Entonces había un grado de igualitario, de ser una sociedad igualitaria, de compartir lo que yo tengo contigo. Entonces eso es una característica muy importante de este periodo, del paleolítico, porque finalmente acá no existían las clases sociales, no existía ni la clase alta, ni la clase media, ni la clase baja, ni nada de eso, ni empresarios, nada. Ahí solamente existían personas, homínidos, por así decirlo, que iban en búsqueda de alimento y que cuando uno encontraba un alimento, lo compartía con los demás, porque estaban todos en la misma sintonía de sobrevivir. Y algo muy importante, chiquillos, que obviamente para poder tener este alimento tenían que perfeccionar sus técnicas, y una de sus técnicas fue la piedra tallada. La piedra tallada, es decir, pescar una piedra, ya tengo una, pescar una piedra e irla tallando así, darle una forma para poder cazar el animal. Quizás no era muy técnico esto, ¿ya? Quizás no le hacía tanto daño como si van a hacer las otras técnicas que van a venir después, pero sí le permitió poder sobrevivir y poder alimentarse. Entonces,
Todo esto dio paso a que a medida que iba pasando el tiempo, empezó a perfeccionar sus técnicas y entre eso está el descubrimiento y el dominar el fuego. Entonces finalmente, chiquillos, para sintetizar lo de esta clase, que sé que puede no ser igual que estar en la misma clase, el Paleolítico fue un proceso histórico que abarcó muchos años, en donde existieron distintos homínidos que fueron perfeccionando sus técnicas, que fueron cambiando biológica, físicamente en el tiempo, y que fueron expandiéndose en el mundo poco a poco hasta llegar al Homo sapiens, que se expandió a todo el mundo y que eran sociedades caracterizadas en el Paleolítico por ser nómade, por dominar el fuego, por tener un tipo de economía depredadora, es decir, ser cazador, recolector y vivir también de la pesca, de organizarse en bandas, en pequeños grupos que iban en búsqueda de alimento para sobrevivir y que tenían como técnica la piedra tallada en una sociedad que cuando usted encontraba algún alimento con esa piedra que había tallado, lo compartía con sus demás compañeros o compañeras de esa banda. Entonces, en simples palabras, chiquillos, eso es la clase de hoy. Me pasé un poco del tiempo. La idea es que ojalá les sirva para guiarse en el PPT de la clase. Trabajen los links complementarios, los videos complementarios que les voy a enviar. Y ante cualquier duda, consulta, voy a estar disponible. Chao.